¿Por qué estos jugadores ya no usan a Andrew? ¿Cómo dominan la M590 para disparar así de rápido? Y una nueva combinación de habilidades que ahora, esta sí, es la combinación de habilidades que cura más rápido en movimiento de toda la historia de Free Fire. Clave para tener la máxima ventaja respecto de tus rivales. Y esta gente tiene tantísima ventaja contra sus rivales que los hacen parecer bots. Como veis, gente, vuelve la serie que más ha gustado en mi canal, esta de los trucos tailandeses, con la que mejoramos hasta el punto de hacer lo mismo que hace un jugador profesional, pero si realmente estás interesado en todo lo relacionado con el mundo del competitivo de Free Fire, recuerda que la escuela de talentos de Free Fire está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, donde podrás seguir todas las noticias a tiempo real de todo lo que pasa en el mundo del competitivo de Free Fire a nivel mundial. Podrás mejorar tu juego con tutoriales creados expresamente por mí, dar clases online con los profes más cualificados de LATAM y aparecer en el podium de mejores talentos de la escuela. Todo esto y mucho más te espera en la escuela que nunca cierra sus puertas. Y recuerda que el conocimiento es poder. ¿Qué pasa, gente? Sois muchos los que me preguntáis si Andrew lo han nerfeado o qué ha pasado con Andrew realmente. Y no, gente, a Andrew no lo han nerfeado. Solo han determinado que a día de hoy Andrew no protege lo que debería de proteger y es por eso por lo que a día de hoy no lo usan. Y me explico. La habilidad de Andrew dice así: la pérdida de durabilidad de la armadura disminuye un 40% y la reducción de daño de la armadura aumenta en un 4%. Obtiene una bonificación de un 1% de reducción de daño por cada compañero de equipo presente en un radio de 15 metros. Lo que realmente quiere decir la descripción de esta habilidad es que el poder real de Andrew no es la protección como tal. El verdadero poder de Andrew es la durabilidad del chaleco. Esto significa que si te disparan el chaleco sin Andrew, pues tarda una cantidad de bala en destruirse el chaleco, y que si tienes a Andrew, el chaleco tarda prácticamente el doble en destruirse. Exactamente aguanta un 40% más de bala antes de destruirse por completo. Entonces, ¿todos estábamos equivocados cuando antes usábamos a Andrew? La respuesta es no. Antes el meta era la Trogon. Ese arma podía matarte en la segunda ráfaga de no llevar a Andrew equipado, ya que cada ráfaga de la Trogon tiene 3 proyectiles, lo que hacía que cada proyectil fuera disminuyendo el chaleco poco a poco, al punto de que al disparar la segunda ráfaga, en el sexto proyectil, el chaleco estaba tan dañado que te hacía el daño completo del arma, y por consecuencia te mandaban al lobby de una. Todos odiábamos a la Trogon hasta que equipábamos a Andrew y llevábamos el chaleco perfectamente nuevo. Sé que en este punto todos deberíais de saber la importancia de tener un chaleco perfectamente nuevo, pero para todos aquellos que aún estéis en el 2023, te recomiendo que entres en la escuela de talento en la sesión metajuego y busques el tutorial de cómo funcionan los chalecos. De verdad, gente, esto es clave entenderlo. Retomando la pregunta de por qué estos jugadores no usan a Andrew a día de hoy, creo que la respuesta ya se da sola. Y es que ya la Trogon no es el meta en Free Fire. No es que no sea buena la Trogon, es que la M590, con su alto poder de daño y con su nueva mecánica de disparo, es a día de hoy y durante muchísimo tiempo el meta en Free Fire, ya que resulta que este arma te baja de 2 tiros, lo que hace que la habilidad de Andrew sea totalmente inservible, ya que no importa que tengas durabilidad en tu chaleco para resistir más daño, si es que esta escopeta te baja igualmente de 2 tiros. Entonces, Andrew, ¿sí o no? Y Trogon, ¿sí o no? Andrew, sí, siempre que no te enfrentes a una M590 y Trogon, sí, siempre que no te enfrentes a un Andrew. Como veis, cada uno es el counter del otro. Y si muchos ven que todos usan la M590 como lógicamente está pasando a día de hoy, mejor equipa otra habilidad que proteja más que Andrew, que simplemente te da un 4% de protección, ya que la M590 no va a desaparecer así de fácil de Free Fire. Por eso, sea lo que sea que hagas con Andrew, mi recomendación es que aprendas a utilizar correctamente la M590 y, sobre todo, tienes que dominar el bug de hacer que recargue más rápido de lo que ya lo hace este arma de por sí, ya que si ustedes habéis intentado hacer eso de saltar y disparar tal y como lo hacen estos jugadores tailandeses, seguramente no veáis que disparáis tan rápido como lo hacen ellos, ¿verdad? Como veis, la M590 es una escopeta que si tocas rápidamente el botón de disparo recarga el arma súper rápido, con la capacidad de bajar a un rival en tan solo 1,02 segundos en 2 disparos. Y lo bueno que tiene este arma, que es la clave de que realmente sea un meta a día de hoy, es que puedes disparar saltando y el personaje sigue corriendo, o saltando con el impulso de ir corriendo. Esto es algo que no había pasado nunca antes en un arma de corta distancia y se equipara al poder que tiene un francotirador cuando PvPeas a cortas distancias, que igualmente te baja de 2 tiros.
menos tal y como lo hace esta escopeta. Pero es que si en vez de tocar el botón todo lo rápido que puedas, tocas el botón de recargar el arma, ya sea con el propio botón de recargar el arma o tocando el arma para recargar, pasamos de esos 1,02 segundos para bajar a un rival a 0,72 segundos, gente. Reducimos hasta un 25% la aceleración en la recarga de la M590, haciendo que este arma pase de ser buenísima a estar rotísima. Así que si juntamos la mecánica de movimiento con la mecánica de la aceleración de recarga, tenemos el movimiento y la letalidad de un jugador tailandés. Para llegar a dominar este arma con estas dos mecánicas, tienes que saber dominar estos dos movimientos concretamente. Si vas a rushear a alguien, seguramente esté detrás de una pared glue o detrás de una cobertura y tendrás que realizar este movimiento. Este movimiento se practica así. En primer lugar tienes que tocar el botón de correr y justo antes de llegar a la cobertura de tu rival tocar el botón de salto. Sin quitar el dedo del botón de saltar, giras la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha justo cuando tu personaje esté subiendo en el salto. Tocas el botón de disparo y rápidamente tocas el botón de recargar el arma. Así, cuando caes al piso ya puedes volver a disparar de nuevo o seguir saltando con el impulso. Para practicar este movimiento, mi recomendación es que te vengas aquí al modo entrenamiento y haces el combo de movimiento una y otra vez, hasta que lo mecanices automáticamente. Corres, salta moviendo la cámara, disparas y recargas el arma. El segundo movimiento es más fácil que el primero y es el de saltar y disparar continuamente. Este movimiento, aunque usa el mismo número de botones a la hora de hacer el combo de movimientos, pero este es que nunca falla, ya que en el primer movimiento, ese que hemos explicado anteriormente, si no disparas y recargas justo cuando tu personaje está en el aire, corres el riesgo de que se pare al tocar el piso, pero con este movimiento esto no pasaría nunca. La combinación de botones para este movimiento sería el siguiente. 1. Te mueves con el analógico en vez de moverte con el botón de correr, y el botón de analógico no lo sueltas nunca, mientras con el otro dedo saltas moviendo la cámara hacia tu rival, disparas y recargas. Salta, disparas, recarga y te mueves con el joystick analógico. Para practicarlo, vente de nuevo al modo entrenamiento y salta, dispara y recarga sin dejar de moverte hasta mecanizar el movimiento automáticamente. Un consejo a la hora de mecanizar cualquier movimiento: es mejor 8 horas en 8 días diferentes que 8 horas en un mismo día. El hecho de dar tiempo entre práctica y práctica hace que tu cerebro automatice mejor las cosas gracias a la rutina. Por eso no te obsesiones en querer hacer algo en un solo día y mejor repítelo más días y de menos tiempo. Ahora sí, pasemos a ver la nueva combinación de habilidades que están usando los rushers de aquella parte del mundo, como por ejemplo el amigo Wasana. Ya que sabías que para esta gente el meta es la curación extra rápida. Ya vimos anteriormente esa combinación en este canal, pero para entender el contexto de lo rota que está esta nueva, volvamos a ver la que usaban antiguamente. Sí, gente, en vídeos anteriores ya hemos explicado que uno de los trucos que usan estos jugadores es no curarse nunca con botiquines normales, pero resulta que nunca expliqué el porqué de esa decisión, y tan solo los alumnos que tengo en la Masterclass sabían de esta información, y que ahora estás a punto de saber tú también. Y es que resulta que los energizantes tienen el poder de aumentar los efectos de curación de prácticamente todo lo que te cure en el juego. Sabiendo esto, ¿qué creen que han hecho estos jugadores para explotar más si cabe el meta de las curaciones rápidas? Agregar a la ecuación la habilidad de Nahiri. Y es por eso que estos jugadores, antes de entrar en PvP, se toman un energizante, para que si así le bajan la vida, con poner una pared glue de Nahiri y echarse un inhalador, le curan más cantidad y más rápido que un solo botiquín. Y para que veáis la exageración de tiempo que hay entre una cosa y otra, mirar atentamente este clip. Need equipment. Seguramente muchos todavía no entendáis cómo es posible que pase todo esto y que con el simple hecho de poner una pared glue y tomarte 2 inhaladores tenga la vida llena en tan poco tiempo. Este suceso pasa por el siguiente motivo que todos habíamos pasado por alto, y es que resulta que los energizantes te cura 5 puntos de HP cada segundo durante 30 segundos, por lo que si un botiquín tarda en darte su curación completa 5 segundos, pues hay que contar por ejemplo con los 75 puntos que ya te da un botiquín más los 5 puntos que te va dando el energizante cada segundo durante esos 5 segundos, y hace que un botiquín pase de curar 75 puntos de HP a 105 puntos de HP. Y así, gente, con todo lo que cura en Free Fire, porque
que las curaciones no son instantáneas. Desde que activas una curación hasta que te llega su vida completa, pasa un tiempo, y mientras eso vaya pasando, el energizante te va aportando 5 puntos extras de HP cada segundo. Y es por eso que a día de hoy todos los jugadores profesionales usan, aparte de Andrew para la protección del chaleco, a su vez también equipan a Nahiri para la curación extra rápida, aparte del poder que ya tiene su habilidad de proteger las paredes glue, obviamente. Tener en cuenta que los energizantes están activos aunque tengan la barra de HP llena, y es por eso que estos jugadores sí o sí antes de entrar en PvP usan un energizante, ya que durante 30 segundos tendrán curación extra rápida, sin importar si la barra de HP está llena o no. En cuanto te empiecen a quitar un poquito de vida, el energizante empezará a hacer su efecto. Nada, gente, como digo siempre, esta gente está a otro nivel. Como veis, gente, Free Fire está constantemente cambiando, y en esos momentos usaban a Andrew para la protección del chaleco y tardaban 8 segundos en curarse 140 puntos en movimiento. Bastante rápido, la verdad, en comparación a cualquier otra curación que existe en Free Fire. Pero ¿y si os digo que con la nueva combinación curan 130 puntos en tan solo 4 segundos? Cura 10 puntos menos, pero lo hace en la mitad de tiempo, gente. Exactamente en los 4 segundos que tarda en curarse la habilidad de Ford. Sí, gente, estos jugadores, como siempre, matan dos pájaros de un solo tiro, como se suele decir, y quitaron a Andrew de su combinación de habilidades, que ya no sirve en este nuevo metajuego, e incluyeron la habilidad de Ford, que gracias a los energizantes pasa a recargar de los 40 puntos que dice su habilidad a 60 puntos, que si le sumamos los 20 puntos de la pared glue de Nahiri, más los 50 puntos de los dos inhaladores, hacen un total de 130 puntos de curación de HP en tan solo 4 segundos. Pero es que aquí no queda todo, gente, ya que gracias a que Tatsuya tiene dos usos, pasados esos 4 segundos de curación extra rápida, si tocas la habilidad de Tatsuya, Ford se vuelve a restaurar y puedes volver a hacer exactamente lo mismo, teniendo en total 260 puntos de curación en tan solo 8 segundos. Como ya dijera en el clip anterior, esta gente va 1000 pasos por delante de todos nosotros. La combinación completa para un rusher competitivo sería así: Tatsuya, Nahiri, Ford y Joseph, para que no te quiten tu combinación ultra rota y para recibir ese impulso de velocidad cuando se activan a Joseph. Pero para BR o duelo de escuadra, en vez de Joseph, equipa a Olivia. Esta te da un 30% extra en todas las curaciones, por lo que si obteníamos 130 puntos en 4 segundos, con Olivia obtendríamos 175 puntos de recuperación de vida en 4 segundos. Y no solo eso, el 80% de esos 175 puntos de vida, que son como unos 140 puntos de vida, se lo transfieres a tu compañero Rusher. Le pasas 140 puntos de vida sin que él haga absolutamente nada. Esto está muy, pero que muy roto, gente. Y ahora que los escudos están nerfeados, dependiendo obviamente de cuando estés viendo este vídeo, esta combinación podría ser incluso buena para un rusher competitivo, ya que haría de soporte de sus compañeros, a su vez de que tiene una curación extremadamente rápida. Estos trucos sí están buenos, gente, y para ser el primer vídeo de trucos tailandeses del 2025 no están nada mal. Así que atentos, porque se viene contenido y del bueno, y si no puedes esperar a seguir aprendiendo y mejorando, recuerda que la escuela de talentos de Free Fire está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, donde podrás seguir todas las noticias a tiempo real de todo lo que pasa en el mundo del competitivo de Free Fire a nivel mundial. Podrás mejorar tu juego con tutoriales creados expresamente por mí, dar clases online con los profes más cualificados de LATAM y aparecer en el podium de mejores talentos de la escuela. Todo esto y mucho más te espera en la escuela que nunca cierra sus puertas. Y ya poco más, gente, si aprendiste algo con este vídeo, te invito a que dejes tu like y que te suscribas para ser el que más sabe sobre Free Fire. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!